Buenos días, ¿cómo están? Pues estamos ya aquí el día viernes 19 de marzo, ya casi para finalizar este mes y pues ya llegamos al día 78 de la lectura de Biblia. Espero que esté bien usted este viernes, ya fin de semana. Vamos a estar ahora enfocados a la primera de Samuel de 4 al 7, ahí por si gustan abrir su Biblia o más adelante, más detenidamente, ustedes lo hacen, porque luego a veces es mucha información que está ahí y relativamente es muy poco el tiempo que estamos aquí. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a este día viernes. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este día, Señor, por este día que nos has permitido estar aquí, Señor, permitiendo levantarnos, Señor, en victoria, Señor, que a veces no reconocemos esa victoria, Señor, que tuvimos a lo largo de la noche, Señor, pero sabemos que tú nos da la victoria día a día, Señor, y nos da la victoria, Señor, a través de esta lectura, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que se han de conectar, que nos han de ver grabados, Señor, a través de esta señal, a través de esta red social. Y yo también me pongo en tus manos, Señor, para que lo que yo diga, Señor, a través de aquí, caiga en tierra fértil, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Primero de Samuel 4. Y así dice el Señor. La palabra de Israel llegó a todo el pueblo de Israel en aquellos días. Los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el acta del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí y Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Al oír del arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado al campamento. Ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros de quien nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda la clase de plagas. Ánimo, filisteos, sean hombres. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y en ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Ahí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar que el arca de Dios, solo, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y con todo lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar: Ahí viene tanto alboroto. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió a darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, le preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos Ofni y Fines han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír y mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Fines, estaba embarazada
y próxima a dar a luz, y cuando se supo el arca de Dios había sido capturada, y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que le atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño del nombre Icabod, para indicar la gloria de Israel que había sido desenterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Y así seguimos en Samuel 5. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Primero Samuel 5. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos se llevaron a Ebenezer y a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así se levantaron y la colocaron en su sitio, pero al día siguiente, cuando se levantaron, la volvieron a encontrar la estatua tirada al suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Y por eso hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque este Dios ha descargado su mano sobre todo y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios de Israel? Trasladan el arca de Dios de Israel a la ciudad de Gat. Y respondieron los jefes: así lo hicieron. Pero después de que la trasladen, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca de Dios de Israel, devuelvan a su lugar de origen, para que no nos mate a todos y a todos los nuestros, y que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Seguimos en la 1 Samuel 6. El arca del Señor estuvo en el territorio filisteo 7 meses, y los filisteos convocaron a los sacerdotes, a los adivinos, para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla. Si piensan devolverla, contestaron: no la manden sin nada. Y tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán que Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué debemos de ofrecer?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata, conforme al número de jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y las ratas que han devastado el país, y deshonra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra, porque se van a obstinar como lo hicieron con los egipcios bajo el faraón. ¿No es cierto que el Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva, que cojan también 2 vacas con cría que nunca hayan llevado el yugo, aten las vacas a la carreta, pero encierren a los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si se va en dirección de Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar,
sabremos que no fue quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron, tomaron 2 vacas con cría y ataron a la carreta, pero encerraron a los becerros en el establo. Además de la carreta, pusieron en el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y los tumores de oro. Las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Shemesh. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Shemesh. Los habitantes de Bet-Shemesh, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Shemesh, donde había una gran piedra. Ahí se detuvo. Después entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas como holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día los habitantes de Bet-Shemesh ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de las ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Asimismo, el número de ratas de oro correspondía a las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué de Bet-Shemesh. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor las había enviado, y los habitantes de Bet-Shemesh dijeron: el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriam Jeraim. Los filisteos habían devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Primero Samuel 7, seguimos. Los de Kiriat Jeraim fueron a Bet-Shemesh y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que está en una loma. Luego la consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astaré. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astaré y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dejaron a Samuel. No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor hizo grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde el Mizpa hasta más allá de Bet-Car.
matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra y la colocó en Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Eso significa Ebenezer. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades de los filisteos que habían capturado anteriormente desde Ecrón hasta Gat, y liberaron todo ese territorio del dominio de los filisteos, y también hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Bet, Wilal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Rama, donde residía, y de ahí gobernaba Israel. También allí erigió un altar al Señor. Bueno, pues esto fue Primero de Samuel 4 al 7, y pues aquí nos habla de cómo cuando los israelitas, los filisteos, en unas batallas, pues se adueñaron del arca del pacto. También nombra ahí a los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y también cuando se llegan por el acta del pacto, pues también ahí matan a ellos, a Ofni y Fines. Ahí también en el 4, pues ahí todavía le alcanzan a relatar al papá de ellos, a Elí. Fueron a decirle que lo que había pasado con el acta, y pues ahí también nos nombra como cuando le dicen al suegro, a los papás de estos de Fines y, y Ofni, ahí los nombra, y cuando le dicen esa noticia a su papá, pues prácticamente se cae de la silla y se desnuca. Y también a la esposa, que era uno de los hijos era la nuera de Elí, pues también también ella estaba dando a luz en ese momento, y ella también se impacta de ese evento. Y en el 5 pues también nombra ahí que cuando estuvieron el pueblo de los filisteos tenían el acta, pues el acta, eh, el arca del pacto, perdón, pues salían tumores y también fueron azotados por una plaga de ratas. Entonces ahí fue cuando ellos, ¿sabes qué?, deciden devolver el acta a sus a- a- al pueblo de Israel, porque pues estaban siendo atacados por la ira de Dios a través de los tumores y a través de esas ratas, esas plagas que les mandó. Entonces se ve que ahí ya la toman, hacen el acta, es que la vamos a devolver, la ponen, hacen una carreta, la ponen en dos vacas y vámonos. Y por ahí dicen los filisteos todavía incrédulos, ¿sabes que si se va para el lado de Bet-Semes, pues es que sí nos estaba atacando el sol. Y si no, pues era pura casualidad. Y no, efectivamente las vacas siguieron el camino de Bet-Semes, y ahí llegó al pueblo ya de otra vez era un campo ahí cuando llegó. Ya en el 5 en el, ya eso nos nombran en el 5 y en el 6, y de ahí pues ya en el 7 prácticamente, eh, eh, pues ya recuperan el arca, y ya todos empiezan también por ahí nombra que cuando abren el arca para ver qué contenía en Bet-Semes, pues 70 hombres fueron fulminados en ese momento por estar viendo el arca del pacto. Ya en el 7 pues ya nos dice que ya tiene el arca el rey David, y siguen pidiendo la ayuda del rey David del pueblo, para que siga pidiendo por ese pueblo, para que no lo sigan
atacando y pues también en aquel tiempo hubo paz entre Israel y los amorreos. Entonces ahí también hasta ahí y llega pues el 1 Samuel 7. Bueno, yo los invito a que lean más detenidamente esto en su casa, eso del- la 1 Samuel, para que lo comprendan un poquito. Bueno, de mi parte es todo y que tengan un buen viernes, ya casi para cerrar la semana. Gracias y los esperamos el día de mañana.